¿Les parece que empecemos? A todos, gracias por estar en esta reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Políticas y Morales. Vamos a tratar un tema que realmente creo que es muy importante desde el punto de vista de la política, la cultura y la historia. El rol que está teniendo Wikipedia como una fuente de conocimiento sin los controles adecuados y muchas veces incurriendo no en errores, sino en interpretaciones intencionadas. Que es un tema central, hace 2 semanas, ¿no es cierto?, en el suplemento de Ideas de la Nación, Diego Cabo y Luis Alberto Romero lo plantearon, lo analizaron. Esto generó rápidamente otros efectos. El fin de semana siguiente, Infobae tuvo una nota siguiendo esta misma idea. Y en Clarín, Luis Alberto, ¿no es cierto?, la semana pasada volvió sobre el tema, ¿no es cierto?, aportando otros enfoques y otras perspectivas. Yo creo que, bueno, como para empezar la reunión, para hablar primero, Luis Alberto, ¿no es cierto?, con toda su experiencia, sobre todo en la ciencia histórica, y después Diego Cabo, con toda su experiencia y conocimiento de los medios respecto a este tema. Adelante, Luis Alberto, por favor. Bueno, muchas gracias, Rosendo. Muy contento de que estas cosas finalmente tomen estado público. Hace mucho tiempo que ando atrás del asunto y es el primer logro, digamos. Quiero empezar aclarando que soy un usuario agradecido de Wikipedia y un gran admirador del proyecto de conjunto Wikimedia. Me parece que es una de las grandes cosas que han ocurrido en estos años, de modo que mis comentarios se refieren a no sé exactamente cómo definirlo institucionalmente, pero a quienes hacen la parte argentina de las entradas, ¿no? Durante mucho tiempo lo usé, me pareció en el caso de los personajes públicos de actualidad había unas exageraciones evidentes, pero pensé, estas son las reglas del juego. En el caso de las entradas históricas, alguna frasecita aquí y allá, pero nada que me llevara a pensar que aquí había un problema serio, hasta que tuve que hacer una lectura sistemática debido a un trabajo que estaba haciendo, que era la escritura de una enciclopedia histórica argentina. Así que puedo decir que me conocí de la A a la Z las entradas históricas de Wikipedia, y se me hizo claro que ahí había habido una mano muy fuerte y muy persistente, que de un modo u otro, no lo sé todavía, había conseguido retocar, no diría tanto reescribir, pero retocar en lo significativo una enorme cantidad de entradas. Y que ese retoque coincidía con lo que usualmente llamamos el relato histórico K. Este relato histórico acá es una fórmula sintética para hablar de lo que ha llegado a ser, luego de sucesivos empalmes, ¿no?, la suma del viejo relato nacional y popular que se empieza a establecer en la década del 30 con el revisionismo histórico y que tiene un giro importante dado por el peronismo, no tanto durante el gobierno peronista, sino en las décadas posteriores, ¿no?, que bueno, ya es un relato muy de una presencia importante en los medios públicos y que fue utilizado por Néstor Kirchner de una manera muy notable, sumándolo a otro relato importante de nuestra vida pública de entonces, que era el relato de los derechos humanos, ¿no? Esto lo digo muy sintéticamente, es todo un tema, ¿no?, pero es un objeto importante en la vida pública argentina, la presencia de este relato. Y lo que a mí me llama la atención en este caso, lo que me ha movido a ocuparme de ese tema, es cómo, entre otras muchas cosas, ha logrado instalarse en una cosa tan
asombrosa, tan extraordinariamente democrática como es, y abierta a la expresión pública como es Wikipedia. De lo que yo vi de las entradas de historia argentina, lo primero que quiero decir es que trabajaron sobre una base bien hecha. Unas cuantas, bastantes de esas entradas son monografías originales y muy, muy serias. Las específicamente históricas, biografías de personajes o referencias a episodios, como la Guerra del Paraguay, etc., tienen una base correcta. No debe decir que sea de gran historia, pero sólida. Los datos están, la interpretación es estándar, ¿no? De modo que no estaba demasiado desnivelado con lo que es Wikipedia en el mundo, ¿no? La intervención que yo observé viendo todas estas entradas no consistió en reescribirlas, sino en introducir toques, lo cual me hace tener una idea más acotada de la envergadura de lo que tuvieron que hacer. No es tanto, ¿no?, sino trabajar con cada texto. ¿Qué son estos toques? En primer lugar, en todos, las introducciones, lo que se suele llamar los copetes, ese párrafo breve, general, donde se hace una caracterización del personaje, y que son las partes más adjetivadas, las partes donde se clasifica al personaje. Fulano de tal es un liberal, o fulano de tal un colaborador de la dictadura, etc., ¿no? Eso vale para casi todas las entradas, diría yo, ¿no? Después hay párrafos intercalados, ¿no? Viene el relato normal de un proceso, de una biografía, y de repente un párrafo donde se dice algo así. Aquí se advierte la índole netamente antipopular y liberal de este personaje, etcétera, etcétera. Después sigue con el relato tradicional. Y luego está, y yo creo que esto es lo mejor, las frases agregadas, las palabras, donde los pequeños toques, ¿no?, que ese es el ámbito de la mentira, de la tergiversación, del ocultamiento y sobre todo de la valoración. Menciono algunos ejemplos. Yo creo que con todo lo que ustedes conocen, como yo, de lo que es esta versión, bastarán para hacerles una idea, ¿no? Yo creo que el término más usado en esta nueva versión es la palabra liberalismo. Todo lo malo que ha ocurrido en el mundo se debe al liberalismo. El liberalismo es la fuente de innumerable cantidad de complots en la historia argentina. Por ejemplo, uno que me hizo mucha gracia, que leí hace poco, ¿no?, dice que el presidente Mitre creó los colegios nacionales en todo el país para inculcar liberalismo. Entonces uno se imagina ahí el la Unión Soviética diciendo, vamos a inculcar liberalismo y para eso vamos a hacer un colegio nacional en La Rioja. Junto con el liberalismo viene bastante cerca la palabra oligarquía, que es el otro agente nefasto de la Argentina. La oligarquía no tiene edad, ¿no? Hay oligarquía en la Revolución de Mayo y hay oligarquía, por supuesto, en la presidencia de Macri, y en el medio la oligarquía irá cambiando un poquito, no demasiado, ¿no?, porque mantiene su esencia, que es, por un lado, ser antipopular y antinacional, y por otro lado, cosechar los beneficios de lo que produce el país, condenando al resto del país a la explotación, a la miseria. Esto suele estar muy marcado en relación con eso que ahora se llama de manera estándar el modelo agroexportador, modelos que, bueno, en muchas otras versiones de la historia argentina alude, no sé si es muy exacta la palabra, pero normalmente alude a un momento brillante de la Argentina, un momento de construcción y probablemente de apogeo de la Argentina, ¿no? Los indicadores del crecimiento son tan masivos que no puede negarse este aspecto de la etapa llamada agroexportadora, pero se dice
y esto es una crítica que venimos oyendo desde el comienzo de esto, que es cuando el revisionismo histórico en la década del 30 condenó al Tratado Roca-Runciman, condenó todo lo que se había venido haciendo, pero, les decía, el modelo agroexportador inició un rumbo equivocado que luego se pudieron corregir, pero nunca totalmente, sucesivos gobiernos nacionales y populares, ¿no? Por otro lado, ese esplendor de la etapa agropecuaria fue el esplendor de la oligarquía y la época de la miseria de los sectores populares, como se advierte, por ejemplo, en las huelgas masivas de principios del siglo XX. No entro en detalles porque es un relato bien conocido que hemos leído en Jorge Abelardo Ramos, hemos leído en Jauretche, hemos leído los clásicos fundadores de esta corriente y que se sigue repitiendo, ¿no? Y junto con la oligarquía y el modelo agroexportador está Inglaterra, otra fuente permanente de males, de complots, ¿no? La famosa pérfida Albión, cuya mano se ve en todas partes, aún en la época en la que Inglaterra ya había dejado de tener peso en casi cualquier parte del mundo. Frente a eso, el polo positivo, ¿qué es? Lo nacional. Frente al liberalismo, lo nacional, que es tan genérico, tan contenedor como a su modo lo es el liberalismo. Frente al modelo agroexportador es la industria. Todo lo que sea el desarrollo del mercado interno, de la producción nacional, de la famosa burguesía nacional. Como ustedes ven en estos temas, el kirchnerismo no innova mucho, ¿no? Está como recreando la versión, ¿no? Ahora, quiero darles porque estos son los trazos gruesos, ¿no? Están los trazos finos. Un ejemplo chico, sutil, pero bastante revelador de cómo se ha trabajado, sobre todo el tema de los gobiernos posteriores a la caída de Perón y sus inmensos males. Uno de los hechos gruesos del gobierno de la Revolución Libertadora fue la creación del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyos valores nadie puede negar, que últimamente han sido resaltados por el presidente, ¿no? Entonces aquí lo que dice Wikipedia y lo que ha dicho el propio CONICET en los años desde 2011 hasta 2015 es que el CONICET en realidad lo fundó Perón, que el CONICET es un desarrollo de una institución que creó Perón que se llama Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, que se hizo sobre las bases de lo que había hecho Richter en la isla Umur y que efectivamente contuvo el trabajo de 4 o 5 científicos importantes, pero que eso, cambiando algunas cosas, es lo que la Libertadora reflotó y convirtió en el CONICET, ¿no? De modo que hay acá un fuerte cambio en la versión que generó muchas discusiones porque el propio CONICET difundió mucho esta historia, generó réplicas y hoy si uno abre la página del CONICET lo primero que se encuentra es un cartelón que dice el CONICET fundado el 8 de febrero de 1958, ¿no? De modo que el CONICET ha rebobinado y también en Wikipedia hay un rebobinado porque se señala que la CONACYT no es exactamente lo mismo que el CONICET, aunque se sigue diciendo que es el mismo impulso, y que valiosas investigaciones desarrolladas por 3 científicos en CONACYT tuvieron que terminar y todo el inmenso saber acumulado se perdió debido a la acción de la dictadura. La dictadura es el gobierno de la Revolución Libertadora. Y en la entrada referida a Bernardo Hussein, que es por supuesto elogiosa desde el principio, no podría ser de otro modo, se dice, en 1947, creo, fundó un instituto de investigación privada, fue la época en que le dieron el premio Nobel, donde se hicieron investigaciones muy valiosas y que debió cesar en 1955. Punto y seguido. En 1957 fue nombrado director del CONICET. Ahora, ¿qué se lee con
un contexto que no es el nuestro, sino el de otra mucha gente, cuando se dice debió cesar en 1955, y eso está acompañado de infinidad de menciones de todas las cosas terribles que ocurrieron con la Revolución Libertadora, destruyendo proyectos del gobierno peronista. Lo que se lee es que el pobre Usey fue una víctima más de el gobierno de dictadura de la Libertadora, ¿no? Bien, es un caso pequeño, ¿no? A mí me interesa porque estuve vinculado con el CONICET, pero me pareció uno de esos casos de sutil perfidia en el que se sugiere algo que el lector, con el contexto que tiene en la mente, va a seguramente a interpretar. Y eso es la segunda parte de lo que quiero decir, está mucho más breve, ¿no? Pero a la vez es la más alarmante, que es que todo esto que yo estoy descubriendo en Wikipedia, ese giro, esa especie de revestimiento Nakam Pop que redefine toda la narración de la parte histórica, coincide con el sentido común histórico instalado hoy en la inmensa mayoría de los argentinos. Cuando a cualquiera se le pregunte inesperadamente qué fue la guerra del Paraguay, va a contestar que fue un complot urdido por Gran Bretaña para acabar con el Paraguay, que estaba realizando un desarrollo nacional independiente, con industria, etcétera, guiado por un líder popular como era el general Solano López, ¿no? A esta altura estoy convencido de que esta es auténticamente hoy la historia oficial. La historia oficial que se ha impuesto en el sentido común ya no es más la de 25 de mayo, 9 de julio, bueno, esas partes no necesitan mucha adaptación, ¿no? Sino esta versión nacional y popular con el toque kirchnerista. Y esta experiencia que dio lugar a que yo me interesara por el tema, que es cuando tuve que preparar esta enciclopedia histórica para Clarín, que la publicó en un libro, incluyó una experiencia muy curiosa, que es que un colega mío, Luciano de Privitello, y yo escribíamos todo para estar seguros de que íbamos a poder dar la versión que queríamos de la historia argentina, excepto los títulos, los epígrafes, porque eso lo hacía la redacción. Entonces, cuando nos devolvían la página entera, descubríamos que los títulos decían exactamente lo contrario de lo que decíamos en el texto, ¿no? Por ejemplo, la guerra del Paraguay, dábamos una versión y decían la zarpa imperialista en Paraguay, a decirlo un poco groseramente, ¿no? Y esto era tan sistemático que hasta nos convencimos de que había una mano oculta ahí, una especie de Felipe Piña reordenando las cosas en la redacción, pero después hablamos con la gente perfectamente normal, que nos dijo, mire, cuando tenemos que hacer los títulos nosotros vamos a consultar Wikipedia, y lo que Wikipedia dice es eso, díganos qué otros libros hay que leer, ¿no? Y la verdad es que era difícil decir, lea este libro, porque del otro lado no hay un libro donde esto esté, ¿no? Y esta que ha ocurrido en Wikipedia silenciosamente, creo yo que es lo mismo que ha ocurrido mucho más visiblemente en el campo educativo, ¿no? Los libros de texto, los conocí en detalle, están los nuevos que los han reemplazado son una cosa asombrosa. Los profesores que han sido intensamente capacitados durante los años iniciales del gobierno K son muy distintos de los profesores que yo conocí, especialmente los más jóvenes que están imbuidos de esta fe nacional y popular. Y en cuanto a los medios, ¿qué es lo que un docente le recomienda al chico que vea en la casa? Bueno, ahí está el caso de ese dibujo animado Samba, ¿no? Que escrito por colegas míos, buenos historiadores, pero que a la hora de la militancia privilegian la militancia y cuentan esas historias horribles sobre Sarmiento. Y por supuesto, detrás de esto hay los grandes divulgadores que han tenido un papel, y tienen un papel muy importante en la formación de estas ideas. De modo que Wikipedia es importante en sí misma, es importante por la inocencia de su presentación, pero
Sobre todo porque encaja perfectamente en un movimiento ideológico, cultural mucho más amplio, y todos sabemos que esto no se queda en la educación, que forma parte también de la vida política, ¿no? Y cierro con una pregunta, ¿no? Es la que nos hacemos los historiadores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, cada uno de nosotros podría dar una mano reescribiendo algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos falta, nos ha faltado gente de buena voluntad, pero ¿cómo penetrar en Wikipedia? ¿Cómo se hace Wikipedia? ¿Cómo se hace realmente, que no es la manera como se dice que se hace, ¿no? Tengo el ejemplo de un colega nuestro del instituto, Martín de Alessandro, que intentó arreglar una entrada de Horacio Jaurarena, que era su suegro, y le pareció que lo maltrataban mucho, mandó una nueva versión y me dice que a los 10 segundos apareció la respuesta diciendo que se la rechazaba por parcial. Esto habla ya no de un equipo de gente, sino de un robot preparado para rechazar en principio lo que cada uno, los inocentes que creen en el manejo democrático de esta Wikipedia argentina, intenta hacer, ¿no? Y ahí es donde lo que ha escrito Diego Cabot en La Nación es fundamental, porque abre la perspectiva sobre dónde hay que mirar y qué es lo que podemos hacer en este campo. Así que ahora le dejo la posta a Diego para que hable sobre eso. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Yo, como verán, estoy en medio de la redacción, así que me hice un huequito. Mi trabajo, a partir de la inquietud de Luis Alberto, que me llegó, fue tratar de entender un poco cómo funciona ese esquema y contarlo en una nota periodística, que está lejos de ser un aporte académico, no es más que una nota periodística donde uno se adentra un poco. Entonces, claro, lo primero que me pregunté es, bueno, a ver qué significa Wikipedia. Estamos hablando de un lugar poco serio, donde nadie lo usa, y no, y la verdad es que lo que me encontré es como que, por razones que tienen que ver con los derechos de autor y que tienen que ver con el consumo de información gratis, Google ha decidido hace muchos años ponderar primero este sitio. Entonces, en cualquier búsqueda de cualquier cosa, prácticamente, lo primero que sale es Wikipedia. Y eso tiene que ver con una decisión de Google, que es uno de los grandes aportantes a lo que sería a la fundación Wikimedia, que ahora nos vamos a referir un poquito a eso, básicamente porque es la majestuosidad del contenido gratis, ¿no? Y eso básicamente es Google. Entonces, cuando empezamos a mirar a nivel mundial quiénes son los grandes aportantes, además de mucha gente, de muchos millones que aporta también muchos millones, hay una decisión muy importante del principal buscador del mundo de ponerlo o ponderarlo primero en las búsquedas. Eso significa que pase a ser, ustedes no sé si lo saben, pero el 80 o 90% de los que ingresamos a un sitio, a una búsqueda en Google, no pasamos del primer scroll, que se dice, ¿no? En general nos quedamos ahí, elegimos más o menos algo de ahí, hay muy poca gente que sigue pasando para atrás. Salvo que la búsqueda sea muy concreta, pero en general si la búsqueda es muy concreta ya está puesto en el primer, está insertado en la búsqueda, por lo tanto la mayoría nos quedamos como en lo que sería el primer portal que nos tira Google. Y ahí el primero es Wikipedia. Y a su vez, lamentablemente, y esto mal que nos pese a todos los que somos amantes de los libros y de la buena lectura, es parte fundamental, y esto creo que creo que sería otro tema en algún momento como para tratarlo, de la educación hoy. Hay muchísimos jóvenes que no pasan directamente eso, digamos, de Wikipedia como búsqueda a la hora de completar sus trabajos y todo este tipo de cosas que muchas veces las famosas investigaciones en las que nosotros recurríamos a enciclopedias, manuales o libros, ellos recurren a la web. Y gran parte, a mí, les confieso, yo soy profesor y tutor de tesis en algunas, y a veces he hecho la prueba de googlear párrafos enteros y los encuentro en Wikipedia. Ya hay robots que buscan, que analizan una página a ver si tiene algún
texto de Wikipedia. Bueno, lo cierto es que, digamos, viendo que lo que había adelante era interesante, me metí un poco a tratar de entender cómo funciona. Y la verdad que es muy interesante la dinámica que tiene, es muy impresionante la cantidad de contrapesos que la herramienta en el mundo ha ido puliendo, armando, poniendo y dejando a disposición de los usuarios para que efectivamente estén puestas todas las campanas. El problema más grave que tiene la Argentina es que habla una sola campana. Y ahí es donde se da el sesgo. No es que la herramienta tiene una cantidad digamos, por así decirlo, de contrapesos a partir de posiciones encontradas para que ambas posiciones estén encontradas. El problema es que en Argentina habla casi, les diría, una sola campana. Y ahora vamos a ver a este habla una sola campana. Lo dejamos ahí como en un rincón. Empecé a mirar, digamos, cómo funciona Wikipedia desde arriba hacia abajo. Y desde arriba, cuando digo arriba es Washington, Estados Unidos, hay una fundación que se llama Wikimedia, que tiene varias les diría, emprendimientos, digitales todos, comunitarios todos, gratis todos, y que tienen que ver con, por ejemplo, el software libre y con todo ese mundo que seguramente muchos de ustedes conocen. El proyecto más exitoso que tiene Wikimedia es Wikipedia. Y Wikimedia es quien recibe los recursos de los donantes, de las empresas, de las personas. De ahí en más, Wikimedia crea la editorial y le da una vida absolutamente, digamos, libre, y no se necesitaría que haya un Wikimedia Argentina para que haya un párrafo, digamos, un capítulo argentino de Wikipedia, ¿se entiende? O sea, Wikipedia funciona como tal, la dueña, por así decirlo, es Wikimedia, que en realidad es la que necesita recursos, por ejemplo, para mantener un software y una base de datos fenomenal, y de ahí se deriva una cantidad de capítulos. ¿Qué sucede en la Argentina? Allá por 2005, 2006, se organizó una ONG en Argentina para justamente organizar como una suerte de seminario global de Wikipedia, donde iban a venir los wikipedistas más famosos del mundo. Y ahí se arma una ONG para armar un mega evento global que finalmente se celebró, creo, en el Centro Cultural San Martín. A partir de eso queda armada una Wikimedia Argentina como ONG. Y esto es interesante que lo entendamos. Wikimedia Argentina como ONG, que como les digo, tiene una cantidad de iniciativas. Básicamente la que lleva la gran porcentaje de energía es Wikipedia. Wikimedia Argentina es armada por quienes, básicamente justo por quienes interactuaban constantemente con la editorial, los usuarios de aquella herramienta. Ellos entran, arman una ONG, se organiza aquel evento, reciben donaciones, bueno, se organiza aquel evento, viene gente de todo el mundo y después, a partir de ese momento, empieza una pelea interna entre los heavy users, serían los usuarios fuertes de la herramienta, y finalmente los históricos, o casi les diría que la mayoría de las personas que fueron los creadores de aquella herramienta, perdón, de aquella ONG, terminan por irse de la ONG, que no es lo mismo que irse de ser editor o, digamos, redactor o colaborador de la enciclopedia. A partir de entonces empieza como una fuerte pelea entre unos y otros, que entre otras cosas tiene, digamos, como motín de pelea la ONG, pero puntualmente el contenido. Y es aquí donde empezamos a ver la gran mayoría de los, digamos, del sesgo en una cantidad de contenido. ¿Me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno. A partir de ese momento empieza como esta pelea. ¿Qué sucede? Wikimedia Argentina, como ONG, tiene
una cantidad de fondos que recibe en parte de Wikimedia Mundial, pero a su vez de una cantidad de instituciones que colaboran con la ONG. Y esa ONG tiene una suerte de staff, ¿no? Que son unas 20, 22 personas. A su vez, en Argentina están quienes colaboran con la enciclopedia, no con la ONG, con la enciclopedia, y que son los editores o los redactores o los colaboradores que todos relativamente conocemos. Siempre alguno conoce a alguien. Ese mundo tiene una característica muy particular, que es que tiene sus reglas propias, ya no puestas por la ONG argentina, sino por la mega ONG mundial que maneja la estructura. Y entonces cuando uno les pregunta a la gente de Wikimedia Argentina qué está pasando con el capítulo local, ellos dicen, bueno, pues pasa lo que pasa en todo el mundo. Las herramientas son las mismas para todo el mundo, la misma plataforma tiene estructuras de contrapeso para al menos equilibrar el contenido, y no sucede nada distinto de lo que sucede en otro lado. Eso es lo que dicen más o menos digamos, la estructura, por así decirlo, orgánica de la ONG. Entonces empecé a mirar, bueno, a ver qué pasa en la práctica, porque si esto no viene de la ONG, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica pasa que hay gente que está todo el día a través de, como alguien decía por ahí, de los famosos bots o de los robots que buscan contenido, se los extraen y les ponen una alerta. Hay gente dedicada 24 horas del día a reescribir lo que está escrito. Y se ponen alertas para mantener, digamos, su versión de cada uno de los contenidos. Y entonces ahora nos tendríamos que hacer otra pregunta, que será motivo quizás de otra segunda nota, que es, ¿de qué viven esos heavy users digamos, de Wikipedia? Porque yo no tengo tiempo, o sea, no tengo mascota porque no tengo tiempo de sacarla a pasear. Imagínense si tuviese que reescribir 24 horas por día el perfil de cualquiera que uno se ponga a custodiar. Y entonces ahí empecé a hablar con varios de los llamados wikipedistas que me explicaron un poco que hay una estructura de mando relativamente, ¿cómo decirlo? Como relativamente poco profesional, pero muy efectiva, y que tiene que ver con que hay sería como editores de segunda generación, o como un tribunal de alzada, que ante una disputa sobre un contenido terminan por terciar. Esos editores se eligen con alrededor del 75% de los votos emitidos de sus pares. Entonces, si yo me quiero postular hoy como editor de Wikipedia, que tengo algunas facultades más respecto del programa, ¿no? O sea, el programa del sistema operativo, que puedo, entre otras cosas, retirar contenido, bajar alguna entrada o terciar en alguna disputa, tengo que lograr el 75% de quienes voten. ¿Y quiénes votan? Y bueno, yo podría acompañar que un puñado me acompañe para tener mi 75%, pero del otro lado hay un enorme grupo que tiene una cantidad de gente y que posiblemente termine por hacer que yo no llegue nunca al 75%. Por lo tanto, ahí hay un primer filtro con ciertas facultades de edición que no podríamos tener ninguno de nosotros si quisiésemos entrar mañana. ¿Quiénes tienen esas facultades? Y bueno, la mayoría de la gente que tiene esas facultades es gente que ya tiene muchos años en Wikipedia y que se ha ido pasando, obviamente tienen muchísimas entradas, hay que tener cierta cantidad de entradas, cierta cantidad de ediciones del usuario, pero a su vez que ha ido cooptando ese esquema de, digamos, de edición y redacción. Desde el punto de vista material no hay ningún problema porque yo entre y ponga lo que quiera en ningún perfil de nadie. Desde el punto de vista de la estructura, de cómo funciona, seguramente si yo pongo que, digamos, no sé, que yo soy Rubio de José Celestes, alguien podría decir, no, mira, este contenido es falso, ¿no? Que mire eso, este contenido es falso. Si yo no lo puedo mantener en una disputa, alguien va a decir, efectivamente, no es ni de ojos celestes ni Rubio, por lo tanto, saquemos ese dato, ¿no?
Si nadie lo dice nunca, yo quedaré en Wikipedia como que soy rubio y de ojos celestes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el premio digamos, al último que escribe es tan grande que finalmente impone su visión, ¿no? Y cuando digo esto, digo que hay que estar todo el tiempo encima, o sea que es mucho más importante la perseverancia, ¿se entiende esto? Es más importante la perseverancia de ser el último en entrar y editar que la verdad, digamos, o que el chequeo de cierta información. Porque en realidad el sistema, digamos, de construcción de la red tiene que ver con que otro discuta ese dato. Y si hay un último que escribe, pues ese tendrá la verdad definitiva, hasta que algún otro decida cambiar esa versión y someter eso a una suerte de cuestionamiento. Lo bueno que tiene Wikipedia es que todo esto que les digo está archivado, porque cada una de las discusiones que se dan a través del tiempo se va archivando como en un caché, donde uno puede entrar y ver qué cosas ha cuestionado cada uno. Yo, igual que Luis Alberto, hice algunas búsquedas muy concretas y hablé con gente puntualmente. Por ejemplo, hablé con un usuario que, porque le interesa, decidió, digamos, mantener más o menos equilibrado el perfil de Fernández Meijide, Graciela Fernández Meijide. En ese perfil surgía en un momento que decía, estaba dentro de la categoría de colaboracionistas de la dictadura militar. Alguien entró y puso eso. Él obviamente se dedica parte del tiempo porque le interesa personalmente, no tiene ninguna cuestión más que casi como un toreo personal con alguien que está del otro lado, volvió y cambió de que no era ex colaboracionista. Y ahí si uno entra va a encontrar la discusión que se dio y que alguien finalmente dijo, bueno, no, está bien, tiene razón. Pero en ese fragor de peleas, en general hay uno que abandona, entonces el persistente obtiene todo el premio, ¿se entiende lo que digo? O sea, el que gana la elección se lleva todas las bancas, no es que hay un sistema DONT, algo así sería, ¿no? Entonces, en otro momento, por ejemplo, en el famoso primer párrafo, donde se juega gran parte de la búsqueda y donde se consolida gran parte del consumo de contenido, también decía Graciela Fernández Meijide, política y, ¿cómo es que decía? Y dirigente de los derechos humanos, o defensora de los derechos humanos. Y en un momento aparece en 2018, le ponen un ex, ¿no? El primer párrafo, solo eso, esa sutileza. Entonces aparece ex dirigente o dirigente de los derechos humanos. Apareció el ex. Entonces, esta persona que sí que cuidarlo, entró, lo borró, y alguien dijo, acá hay una controversia, y se armó una controversia sobre el tema, hasta que finalmente, obviamente, lo sacaron. Y así va sucediendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy sutil en muchos casos, en otros no tanto. Es muy interesante, digamos, la manera en que se edita, y esto puede estar editado desde el lado del kirchnerismo o desde el otro lado, da lo mismo. Digamos, acá hay una recompensa muy grande al último que queda. ¿Quiénes son los últimos que queda? Bueno, básicamente es gente que tiene mucho, digamos, yo no querría ser mal pensado, pero tiene tiempo ocioso, o le va muy bien en los negocios, o finalmente está teniendo algún tipo de recompensa por mantener ciertos perfiles o por militar ahí. Hay una cuestión que tiene que ver con, ustedes lo conocen mejor que yo, con la batalla cultural, con la militancia en todos lados. O sea, cuando uno habla es muy interesante, por ejemplo, hablar con Barañao, ¿no? Que es un ministro que fue 4 ministros años ministro del kirchnerismo, 4 del macrismo. Entonces dice, bueno, la administración pública se comportaba distinto en un gobierno que en otro. La administración pública, o sea, la micromilitancia en el expediente, como quien dice, en vez de esto firmarlo y pasarlo en un día, lo paso en 2 meses para que todo sea más lento. Bueno, ese tipo de cosas suceden. Y entonces, digo, ¿qué pasa acá? Bueno, hay una enorme micromilitancia en esta red, que como les digo, es un motor, es muy importante en las búsquedas. Hay muchísimos personajes que actúan a través de seudónimos, que yo por uno y por otro pude saber, que tienen algún tipo de acuerdo con universidades, con institutos de universidades.
con el Estado, de quienes son funcionarios y fueron funcionarios del Estado, y que tienen algún tipo digamos, de ingreso por algún lado que les genera, imagino, tiempo ocioso para dedicarle a esto. No quiero pensar, aunque lo debo pensar, porque en realidad a mí me dicen buen día y yo salgo con paraguas, porque me paga el diario para desconfiar muchas veces y tratar de encontrar en la desconfianza lo más cercano a las certezas, que es gente que está paga para mantener esto. Y la verdad es que hoy por hoy solamente quien paga por esto parece ser de un solo bando. Entonces ese bando o esa mirada histórica, para ponerlo en términos académicos y no de café, es quien se lleva la recompensa de ser el más persistente en la escritura. Así más o menos funciona, así es más o menos la cosa, y esas son las consecuencias, digamos, o ese es el desafío que tendría que asumir de persistir, persistir y persistir, quien quiera, digamos, mantener más o menos equilibrado algún tipo de contenido que por alguna circunstancia le interese hacerlo. Yo acá estoy mirando en un chat que tengo abierto por acá al lado, que hay varios que andan con ganas de preguntar. No sé si quieren que ahonde un poco más en tema o abrirlo, Rosendo, a que nos pregunten y tratar de llegar a algún tipo de conclusión entre todos. Como les digo, yo no soy un especialista en Wikipedia ni en el sistema, sí tratar de meterme, hay muchísimos vericuetos que hay ahí adentro que son muy interesantes, de un lugar que se llama El Café, donde uno puede abrir una discusión en un café y entran todos los wikipedistas y opinan. Hay algunos sistemas de revisión de contenido que se llaman a través del tablón de editores, donde ahí uno también somete a los editores una cantidad de contenido, por ejemplo, y ahí es donde empieza a ser terciado esos temas por los editores que tienen ciertos parámetros distintos al usuario común en la red. No sé lo que ustedes quieran, podemos ahondar en esto o avanzar en preguntas. Rosendo, lo dejo en tus manos. Bueno, Diego, muchas gracias por tu muy buena explicación. Y si querés pasamos a recoger las preguntas, que hay muchas, creo que hay una decena. Marcos, ¿puede? Perfecto, por mí. La primera. ¿Puedes leer las preguntas? Hay muchos comentarios. Sí. Bueno, si no, las preguntas a viva voz, digamos. Adelante. Estrategia para desprestigiar. Yo creo que no lo terminé de escuchar bien. A ver. Adelante. Bueno, acá hay una pregunta. Sí. Doctor Fraga, en el chat veo dos preguntas. Dale, adelante, porque léela. Léelas, Marcos, léelas. Bueno, una dice, el problema, creo, radica en el anonimato irresponsable de autores menores e ignotos que no tienen nada que perder y que puede sospecharse que son empleados de otros. Creo que la solución sería la antigua, la firma de cada artículo y, de ser posible, un mecanismo de comentarios firmados que los usuarios puedan también consultar. Esa es una de las... Sin duda, digamos, el anonimato de quien opina sobre nuestro trabajo, nuestras formas y demás, con absoluta impunidad en algún punto lo sufrimos a diario, quienes interactuamos con las redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo que yo antes escribí una nota y más o menos uno sabía cuál era el camino, ¿no?, que iba a recorrer esa nota, y hoy por hoy, a partir de una nota pueden pasar tantas cosas por las cosas que suceden después en las redes sociales que nos hacen perder, por así decirlo, digamos, digamos la trazabilidad de un contenido, ¿no? Se interpreta, se toma una frase, y en eso el mundo del anonimato contribuye muchísimo. Lamentablemente, como digo, no hay nada que se pueda hacer desde la Argentina con reglas propias para la Argentina, al menos por ahora, al menos por ahora. Yo sé que es un tema, digamos, que se trató y que me parece que desde esa publicación y desde todo lo que surgió, porque en Wikipedia además, yo después si quieren les comparto, pero se armó como una discusión sobre el tema
dentro de lo que son los wikipedistas, ¿no? Porque no son todos militantes de una facción. Hay gente absolutamente genuina y entonces, digo, generar reglas propias no parece ser hoy por hoy posible en una estructura global. Pareciera ser como... ¿No hay alguna estructura como la Comunidad Económica Europea o algo que haya intentado regular esto del modo en que está intentando regular a las redes? Mirá, hubo un caso bastante conocido, pero fue que tiene que ver con Croacia, ¿no? Porque finalmente el idioma un poco hace blindaje, ¿no? Genera un blindaje. En Croacia, por ejemplo, hubo un caso donde prácticamente estaba reescribiendo Wikipedia croata un grupo que negaba el holocausto nazi. Entonces, todo el contenido tenía que ver con eso. Claro, nadie se enteraba más que la gente de Croacia, porque en general no solemos hablar croata, ¿no? Entonces, se produjo un caso, creo que fue a una corte y la corte obligó a algún tipo de, por lo menos, borrado. Uno podría lograr, no sé muy bien dónde, porque esto, como digo, son estas estructuras que no se sabe dónde están. Yo creo que, digamos, un objetivo podría ser interesar a Wikimedia de Washington, o creo que está en Washington, no me acuerdo, pero en vez está en Washington, ¿no? Que es la fundación, es decir, acá está pasando algo muy concreto, ¿no? Ahora, la explicación, como les digo, ellos van a decir, pero la herramienta tiene mecanismos de balance. Si nadie los acciona, no se accionan. ¿Se entiende lo que digo? Digo, la balanza tiene las dos cestas. Si en una alguien pone peso y en la otra no pone nadie nada, y se va a desbalancear. Eso es un poco lo que sucede. Lo que pasa es que lo que alguien decía, lo que Luis decía recién de los 10 segundos, es literalmente así. O sea, literalmente si uno quiere entrar, yo he hablado con cantidad de gente que me llamó a partir de eso, de contenidos propios, me dice, mirá, no sé, los Patrón Costa queriendo reescribir la historia del abuelo, me decían, en un momento nos pusimos todos los nietos de acuerdo y duraban 30 segundos los comentarios, y ya aparecía alguien que lo cambiaba, hasta que decía, más sí, que se vaya, ¿no? Y un poco como les digo, es enorme el premio, pero enorme el premio al perseverante, ¿no? Y en general el perseverante tiene mucho más tiempo que el que tiene mejores intenciones. Un comentario sobre esto quiero hacer. Las reglas de Wikipedia son constitutivas de Wikipedia y no son malas reglas. El problema es que por algún motivo se filtran usos viciosos. Estaba pensando, si yo dijera en algún lugar donde la Argentina no se conociera los desastres que está haciendo el kirchnerismo con el manejo autoritario de todo, me podrían decir, bueno, acá está la Constitución, acá están todos los mecanismos de control, acá está la SIGEN, acá está la auditoría, está el Congreso, está la justicia, no sé de qué se queja usted, ¿no? Ahora, la cosa es que hay un momento en que esos mecanismos funcionan torcidos y se ve que hay algo que no está previsto, ¿no? Algo como lo que decía recién Marita, de una mirada desde afuera. Con la gente de Wikimedia, la Fundación Wikimedia con la que pude entrar en contacto, la respuesta es, nosotros no tenemos nada que ver. La enciclopedia Wikipedia es totalmente democrática, es lo que los usuarios quieren que sea. Bueno, podemos agregar esto a una lista ya larga de lo que podríamos llamar los problemas de la democracia, ¿no? Es un buen ejemplo. Pero quiero insistir en un punto, que es, esto en parte funciona porque lo que se dice es perfectamente lógico para muchísima gente que ya está preparada para oír para leer lo que va a leer en Wikipedia. Muchísima gente a la cual no le parece raro lo que se dice. De modo que el problema es todavía mucho más trascendente que estrictamente el de Wikipedia. Ahora, un último punto, y es una pregunta para Diego, que es que por lo que yo he podido oír de algunos militantes de Wikipedia Argentina, la estructura me da la impresión de que es un poco más densa y centralizada de lo que quedó, lo que vos transmitiste en este relato, y que hay algunos personajes que tienen ellos un enorme poder, probablemente informal, ¿no? Muchos de esos comentarios aluden a un señor Pepe Robles,
que aparentemente es el dueño de Wikipedia, ¿no? Vos por ahí sabés cómo es que ha llegado a hacerlo, y me gustaría un comentario que podrías hacer sobre esto de los votos falsos que hay, ¿no? Puesto que el sistema se apoya en la votación. Bien, en realidad, digamos, cuando nace, tenemos que pensar que esto nace como una enciclopedia virtual colaborativa, donde el grupo, la idea, digamos, primordial o primaria, si quieren, es tratar de que la misma comunidad vaya curando el contenido. Ese sería, digamos, la cuestión constitutiva. Con el paso del tiempo, sin duda que se va degenerando. Sucede que uno puede tener un solo o debe tener un solo usuario, pero también hay formas de generar varios usuarios, según lo que me cuentan los famosos robots. Entonces, ese tipo de personajes, entre los que está este famoso Pepe Robles, que es un abogado que milita en causas que tienen que ver con el derecho laboral y que está muy relacionado al Instituto de Derecho Laboral, creo que de la Universidad de San Martín, la de 3 de febrero, me parece que la de 3 de febrero, generan una cantidad como digamos, de usuarios falsos. Y entonces, claro, cuando uno quiere ser editor, por ejemplo, es imposible lograr el 75% de los votos emitidos. O sea, yo lo pongo que quiero ser editor en Wikipedia, en un lugar donde se postula este tipo de cosas dentro de la misma herramienta, después de ser usuario y después de hacer muchas intervenciones, digamos, colaboraciones en los contenidos, me postulo como editor y tengo que sacar, a nadie le va a importar en Oslo si yo me postulo, le importará a los de acá. Entonces los de acá mueven todo su ejército de usuarios reales y usuarios inventados y yo nunca voy a sacar el 75%. Por lo tanto, digamos, hoy por hoy ha quedado aquella vieja estructura. Esa vieja estructura tiene como digamos, si quieren, como metodología, la discusión feroz a la que seguramente ninguno de nosotros estamos dispuestos a someternos, ¿no? O sea, yo en general trato y lo hago de hecho, de no polemizar con gente que no tengo, con anónimos, con gente que no tengo idea que son, y gente que no le interesa debatir ningún tipo de idea o corregir algún tipo de error que cometamos, sino más bien, digamos, la agresión, la desinformación, y entonces yo trato de no meterme porque sé que es de cumplimiento imposible. O sea, si yo les propongo a ustedes, hagan un tuit polémico y bánquense al infinito los diálogos que van a generar con cantidad de usuarios, seguramente van a abandonar ustedes antes. Lo que pasa es que eso queda en un hilo, porque no tenemos, ninguno de nosotros tenemos tiempo ni ganas de debatir justamente de no debatir, ¿no? Porque finalmente debatir sin ideas, con preconceptos, con agresiones, es no debatir. Entonces, te diría que gran parte de la metodología que usan es ese, el amedrentamiento en las redes sociales, la discusión in eternum. O sea, ustedes tienen que ver lo que son. Yo después les puedo, a través de Rosendo, de Luis Alberto, les puedo mandar algunos archivos para que entren y vean el nivel de argumentación. Yo lo vi con mi perfil, ¿no? Con mi perfil lo vi. Donde alguien sube un perfil mío y lo bajan. En el momento se arma una discusión y deciden bajarlo, y yo lo vi con las argumentaciones que hubo sobre mi persona, listo, y quedó ahí archivado, y por mí que quede toda la vida, nunca me interesó nada. Pero por ejemplo, sobre Fernández Mejide, hay centenares de miles digamos, de kilómetros de cosas escritas sobre esos temas. Entonces, el problema que hay es que esa gente que dedica su tiempo, gran parte del tiempo, todos debemos imaginar que está rentada por algún lado, porque si no, es imposible. Una cosa es colaborar sobre algún tema en el que sé, y en muchas de las otras ciencias existe realmente la colaboración, y otra cosa es militar para que yo sea el último que escriba. Y si soy el último que escribo, mi único objetivo es llegar a ser el último. Entonces el destrato, la agresión, el amedrentamiento, la mentira, la descalificación, es la forma que se utiliza para lograr ese objetivo de ser el último. Y quien vos decís, ese usuario, que se llama Pepe Roble, es exactamente un espécimen de esas características, ¿no? O sea, si mi estructura es
argumentar para que esté equilibrado, mi propósito es muy distinto a quien discute conmigo para ser el último en escribir, ¿se entiende? Digo, entonces, valen otras cosas para uno y para otros. Marcos, no lees las preguntas. Y hay dos más. Una es, ¿el diario compite con Wikipedia? Especialmente, puntualmente, en la búsqueda de información sobre empresas, políticos y personas. Y la otra dice, ¿qué consecuencias puede tener a futuro que los niños utilicen Wikipedia como fuente para aprender historia? Esas son las dos. Bueno, a ver, en la primera les cuento algo porque también es interesante, ¿no? Wikipedia tiene todo un sistema de notas y de citas, que es muy interesante. Y de hecho me imagino que muchos de ustedes lo usarán para encontrar la tangente que me lleve a tal texto o a tal cosa o a tal otra, porque muchas veces en el subíndice está rescatada la cita. Entonces, es muy interesante cómo se construyen este tipo de citas en Argentina, ¿no? Porque utilizan también digamos, un sistema solar de medios. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Porque yo me leí entero el perfil de Macri y entero el perfil de Cristina. Entonces, en el perfil de Macri, más o menos, además de ser muy agnóstico al inicio, ya a los 5.000, 6.000 caracteres, creo que 7.000, ya hay un despliegue muy grande de las causas por las que más lo atacan, ¿no? El correo, Wikileaks, en fin. En el de Cristina Kirchner hay que leer 93.800 caracteres para llegar a una parte que dice las causas, con un subtítulo. O sea, es como no está dentro de su biografía, ¿se entiende? Sino que es como un apéndice que dice las causas, y ahí dice que tiene numerosas causas penales en su contra, todas ellas, o la mayoría, no, todas ellas, en el primer párrafo de las causas, llevadas adelante por opositores cuando ella dejó el gobierno, ¿no? Y ahí hace un pequeño resumen de las causas. 98.000 o 93.000, no me acuerdo, a 5.000, 6.000. Pero a su vez, por ejemplo, en la parte de Macri hay un apéndice que dice vacaciones y descansos, ¿no? Entonces yo entré y miré vacaciones y descansos. Y entonces en vacaciones y descansos dice que prácticamente se la pasó de vacaciones, tanto en el gobierno de la ciudad como en la nación. Y entonces dice, descansó tanto tiempo, no fue a trabajar 200 días cuando era presidente, no sé, o sea, 90 días en los primeros 6 meses de gestión. Bueno, la verdad es que yo no me acordaba si era tan así o no, digamos. No, yo sé que Macri además usaba eso como parte de su propaganda de relax y ponía a Antonia paseando por los prados de la Angostura, pero tampoco tenía idea tan claro de cuánto sea. Entonces dije, bueno, voy a ver la fuente. Entonces me fui a la fuente. Una fuente ya no está en línea, que es revista no sé qué, que no está en línea. La otra fuente es un diario de Entre Ríos que sacó una nota como que Macri se toma vacaciones. Y la tercera fuente de eso es un diario de Comodoro Rivadavia que es del Grupo Indalo, de Cristóbal López. Entonces, ¿qué sucede con esto cuando vos decís competimos? Nosotros somos fuentes, los diarios, como obviamente somos una suerte como digamos, de crónica del relato de la situación diaria, entonces somos fuentes. Pero ellos utilizan mucho a fuentes del propio entorno. Y les voy a dar otro ejemplo acá, como para que entiendan de qué se trata. Entré a los perfiles de los periodistas, de algunos. Como les digo, yo no tengo un perfil en Wikipedia, no sé si eso está bien o está mal, yo creo que está bárbaro. Pero lo real es que entré al de Marcelo Longobardi. Entren y miren, yo no sé si lo cambiaron o no, yo no lo puse porque lo encontré después de que había escrito y ya la nota estaba en parrilla y no le pregunté si quería que lo ponga o no, pero en una parte dice que fue acusado de narcotráfico. Entonces yo, obviamente, entro al... Yo digo, esto no lo vi, no me lo acuerdo, digamos. Entonces entro a la cita de la nota y estaba citada, efectivamente, una nota de La Nación de 1998. Donde la nota decía que había, no me acuerdo, quién era el denunciador de turno, el denunciador serial de entonces, en el año 88,
y había interpuesto una denuncia por narcotráfico contra varios periodistas, entre ellos Longobardi, Héctor D'Amico, mi jefe durante años como número 1 de la redacción, y en el primer párrafo la nota decía que había entrado una denuncia y que la habían desestimado la tarde en la que entró. ¿Se entiende? O sea, es como si yo denuncio, todos nosotros estamos complotando no sé qué, entra la fiscalía, al juzgado, el juzgado la desestima en el día que entró. Bueno, ¿qué decía en Wikipedia? Que fue acusado de narcotráfico. El perfil de Longobardi. Entonces, eso sucede, ¿no? Eso es lo que sucede. Nosotros como diarios competimos en parte, porque en realidad Google, que tiene sus propios algoritmos, cuando uno busca un hecho histórico o una persona, lo primero que aparece, hagan la prueba, en general el primero o segundo caso es Wikipedia. Obviamente que nosotros también somos fuentes de información, ¿no? Como somos, obviamente en toda la red somos, no solamente en Google, fuente de información, y a su vez somos fuente de información de las citas de Wikipedia. Pero así se construye también con un sistema de citas muy particular. La otra, la de la educación, y bueno, creo que la tienen que contestar más ustedes que yo. A mí me parece tremendo que se informen solamente por la web, ¿no? Que no tomen los textos y demás. Es más difícil encontrar libros enteros en la web, hay que hacer una búsqueda más fácil, entonces siempre o los chicos van a los resúmenes y demás, que además está por todos lados. Pero me parece que sí, las consecuencias de la facilidad que produce Wikipedia de tener un pantallazo rápido sobre algún tema, yo la he usado cantidad de veces para tener idea de alguna cosa, y a veces no tengo el conocimiento, no a veces, la mayoría de las veces, y uno en esto debe ser humilde, no tengo el conocimiento para discutir el dato, ¿no? Pero si yo, el otro día entré, por ejemplo, para saber la diferencia entre fusión atómica y fisión atómica, ¿no? Y me llevó a Wikipedia, de ahí seguí por otros lados, pero pasé por el Wikipedia. Y obviamente en esos temas no puedo más que digamos, que no discutir el dato, porque no tengo idea, hasta ese momento, más o menos me interesé, hasta que fui a almorzar con un ex ingeniero nuclear, y digo, ¿me contás esta división? Porque esta diferencia, porque no sabía, nunca jamás le pude discutir el dato a Wikipedia, ¿no? Entonces me parece que el problema de que eso suceda como una constante en la educación es grave. Diego, sería bueno saber, no me consta, no vi datos de eso, pero me voy a fijar si hay. ¿Qué credibilidad tiene hoy Wikipedia? Porque yo tengo como la impresión de comentarios que he escuchado que en muchas partes ya les avisan un poco, o que los estudiantes saben, sobre todo los más grandes en la universidad y qué sé yo, que Wikipedia tiene muchos errores, además de estas desviaciones a propósito ideológicas. Ahí te voy a contestar con algo, ¿no? Que siempre me gusta usarlo de ejemplo. Una vez en el diario le hice hacer que yo le había traído al cronista, Florencia Donovan, una nota de cuánta gente cobraba más de $1000 en Argentina en ese momento, ¿no? Esto varía según el tipo de cambio, pero en ese momento no llegaba al 5%. Entonces yo le digo, bueno, ¿cuánta gente conoces vos que cobra más de $1000? Y me dice, y casi toda mi gente cercana. Bueno, pues esta no es la Argentina. Lo mismo va para este caso, digamos, ¿no? La gente que puede, digamos, que toma distancia, lo primero que te digo es que hay como esos famosos votos históricos. Yo no lo voté, bueno, Wikipedia funciona más o menos igual, nadie la mira nunca. Lo real es que... Claro, lo real es que y los que ponen la digresión de que no, mirá, de acá no y demás acá, déjame que lo ponga en duda si son tantos. La sensación que tengo es que es muy consultada por una cantidad de gente que necesita un pantallazo, y te digo, y que acá, los alumnos la usan y mucho, la secundaria la usan y mucho. Yo lo he averiguado, he hablado con... No, se usa muchísimo, eso seguro. Yo lo que no sé es si perdió credibilidad en la opinión pública o no. Bueno, puede ser que eso sea, digamos, de que de a poco, eso quizás también, digamos, por eso digo que quizás una de las opciones más importantes que se puede hacer es a partir de organizaciones que tienen el respeto y el consenso, como son ustedes, por ejemplo, hacerles saber el caso esto a Wikimedia
Washington, ¿no? Porque en realidad ellos viven de la credibilidad en algún punto, somos como los medios. Yo si mañana nadie me cree, me tengo que dedicar a otra cosa, por más que escriba fantástico. Entonces, todos los que vivimos de la credibilidad de este tipo de cosas hacen mella, entonces me parece que a ellos también. Yo creo que sí, efectivamente, hay un sector social que tiene capacidad como para discutirle y ir más allá, pero te diría que gran parte de quienes consumen saben que puede estar sesgada, pero prefieren eso por la comodidad, por la velocidad, por la cosa amena que tiene, también de que no te invaden publicidades y demás, ¿no? Porque es como muy depurado. O incluso se puede pedir que, digamos, los chequeos de Wikipedia tengan una política transparente. No sé, algo deberían chequear. Su sistema es que chequeen los que leen. Claro, pero bueno, digamos, o sea, hoy por hoy te diría que lograr que haya, como te diría, edición responsable es imposible, porque el contenido es infinito y porque vos no podrías ponerte, lo digo como parte de una organización periodística que nos dedicamos a escribir y editar, es imposible de sostener. Por eso mismo el esquema tuvo su éxito en el mundo, porque es voluntario, ¿no? Hay gente que le interesa escribir sobre la fusión y la fisión, y digamos, y escriben ahí grandes artículos, y citan cosas, y hay buenísimos, y hay citas académicas, y vas a bibliotecas, y te movés por lugares que no llegarías de otra manera, es una gran tangente para muchos temas. El punto es, digamos, la utilización política, ¿no?, de la herramienta. Alberto. Sí. Quiero un comentario sobre esto de la educación y un poco más en general sobre la repercusión, ¿no? Empiezo un poquito por un costado, ¿no? Mucha gente que se dedica al estudio de las obras escritas, la literatura, la filosofía, etcétera, ha empezado desde hace un tiempo a introducir la pregunta de ¿cómo es esto leído por el lector? Típica pregunta sobre los medios, sobre los radioteatros, ¿no? Una cosa es la intención con la que se hace y otra cosa es la percepción del que lo lee, ¿no? En el caso de Wikipedia, de esta Wikipedia argentina, creo que es una pregunta válida que habría que profundizar porque hay muchos tipos de lectores. Hasta la gente que pasa casualmente por Wikipedia porque le interesa un tema y se le interesa mucho, como decía recién Diego, de ahí pasa a otras fuentes, ¿no? Yo creo que el grueso es la gente que va a ratificar una información, y por ahí esa gente que va a ratificar, importa mucho más la idea previa con la que llega a Wikipedia que lo que Wikipedia pueda deformarla, ¿no? Donde hay un mercado cautivo grande, Diego lo señalaba, y más inocente quizás, es en los estudiantes. Para los estudiantes es un instrumento fundamental, de uso cotidiano, y cuanto más se desarrolla este sistema de hagan un trabajo o hagan una investigación sobre, más van a parar a Wikipedia. Lo que antes era dar una lección, ahora es cortar y pegar algo de Wikipedia, ¿no? Y ahí me parece que para entender cómo funciona Wikipedia hay que pensar qué otras cosas reciben estos chicos a través del sistema educativo, ¿no? Mirar, por ejemplo, los libros de texto. Yo conocí los libros de texto de la década del 90 y me dediqué un poco también a hacerlos, y los que veo ahora son absolutamente distintos y son unánimemente fundados en el discurso K. No hay una fisura en los libros de texto. Aún editoriales prestigiosas como Santillana finalmente tienen que amoldarse a ese estilo. De modo que en ese caso lo que van a encontrar en Wikipedia es lo mismo que encontraron en los libros de texto. Ahora, por lo que los que estamos en el oficio conocemos de lo que son los profesores de historia, también son algo muy distinto de lo que conocimos en la década del 90. Las promociones más jóvenes, en las cuales
el gobierno kirchnerista de 2003 a 2015 pudo actuar muy sistemáticamente a través de, por ejemplo, la formación postítulo, ¿no? A partir de todo un sistema de capacitación docente, ¿no? Finalmente terminan absorbiendo eso, y probablemente de su propia vida personal también, porque bueno, estas ideas del pasado, yo diría que son ampliamente compartidas por el universo que vota los Kirchner y por mucha otra más gente que no los vota, pero que comparte esta manera de mirar la historia. Y yo creo que ahí está el núcleo del problema. Es muy difícil que de la opinión de los lectores salga una mirada crítica, porque esa mirada crítica no está presente. Y no está presente en parte porque es una mirada muy compleja, mucho más compleja que las verdades simples que enuncia el kirchnerismo. Agregaría un dato más. ¿Cuáles son los libros de historia más vendidos en la Argentina? ¿No? No los míos, por cierto, ¿no? Sino los de Felipe Piña y Pacho O'Donnell, ¿no? Y eso yo creo que da el testimonio de lo que es el medio de el término medio de la conciencia histórica, que no lo vamos a encontrar ciertamente en estas reuniones de la academia, porque formamos parte de un mundo marginal, ¿no? Entonces, la pregunta de qué hacer es bastante compleja, porque por el lado de la propia estructura de Wikipedia se ve que no funcionan los contrapesos, y Diego dio un montón de razones que explican por qué no funcionan, como no funcionarían, por ejemplo, en las redes sociales. Del lado de la opinión pública, esas personas que se pregunta Marita si existe, que advierten que Wikipedia es un poco tendenciosa, sin duda existen y nos lo vienen a contar a nosotros, a Marita o a mí, pero son otra vez, como decía Diego, un grupo minoritario, ¿no? Me parece que la única salida que yo veo, por lo menos más o menos al alcance de nuestra mano, es crear un debate alrededor de Wikipedia, ¿no? Wikipedia ha sido un trabajo muy silencioso, a diferencia de otros trabajos del kirchnerismo que se publicitaron mucho. Esto se ha hecho subrepticiamente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sacarlo a la luz, artículos como los que escribe Diego, reuniones como esta, quizás algunos otros procedimientos que se puedan hacer en las redes, creo que ayudaría mucho y quizás alerte la sensibilidad de quienes pueden a partir de eso hacer algo más, ¿no? Pero nada de esto va a surgir espontáneamente. Nada va a surgir espontáneamente, porque la gente, cuando le preguntan qué fue la guerra del Paraguay, va a decir que fue una acción miserable orquestada por el imperialismo inglés y sus socios locales en Argentina y en Brasil. Y esa idea no va a cambiar. Y que Roca es un genocida está ya igualmente instalado, por más que a Rosendo y a mí nos indigne. Bueno, no sé, de tiempo. Un último comentario, les digo. Yo les quiero mostrar, por si ustedes, no sé si puedo compartir pantalla. La verdad que está tan interesante que no se puede compartir. Si querés, les comparto un minuto, y solamente un minuto, para que vean en qué lugar se guardan como los archivos donde uno puede empezar a ver, ¿no? Y para tomar conciencia, que yo creo, mira, para mí es determinante esto, digamos. Primero, poner el tema sobre la mesa me parece perfecto. El segundo tema es entender que es como pegar un afiche en la calle. Yo voy y pego un afiche de mi partido político, y viene otro y pega el de arriba, y viene otro y pega el de arriba, y alguno va a ser el último. Bueno, ese último pues se quedó con el afiche. No es que dice, che, juntémonos y lo compartimos para que los dos... No, el último se queda con todo, y esa dinámica me parece que es impresionante. Yo después les voy a pasar, si quieren, algunos links para no entretenerlos ahora, como para que ustedes entren dentro de lo que yo les digo, que es la parte principal, a las discusiones que sean acá, para que ustedes entiendan el nivel de discusiones que hay. Porque yo les puedo decir, si yo discuto con Rosendo, con Luis Alberto sobre Roca, podemos discutir
por ejemplo, sobre tal o cual cosa con elementos históricos y cada uno tener una mirada sobre determinadas cuestiones históricas. Ahora, les puedo asegurar que ninguno de ustedes dos va a soportar un tipo de discusión donde no hay argumentación, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de discusión, por lo menos me pasa a mí, yo no quiero estar, digamos, en la piel de nadie, pero me molesta demasiado las discusiones sin ninguna articulación argumental. Y de hecho me retiro de ellas, o sea, ustedes no me ven a diario en la televisión, en la radio, en nada, son decisiones económicas importantísimas que tomo y que tienen que ver con que no soporto muchas veces la discusión, y puede ser un sesgo de mal periodista si quieren, pero no soporto la discusión desde la agresión o desde a ver quién grita más fuerte o desde la descalificación, y en general ahí se dan ese tipo de, digamos, de discusiones. Entonces yo después le voy a mandar a través del mismo instituto, les voy a mandar algunos links para que ustedes puedan entrar a estos lugares que yo les digo, donde está el reducto o el resumen o la visión de lo que se discute y de qué manera se discute, como para que puedan entender el nivel que hay y la dificultad que hay en la reversión del contenido que ya hoy está publicado. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Luis Alberto. Esta reunión ha sido muy importante desde mi punto de vista. Importante primero, interesante después, pero importante. Debatir este tema creo que es fundamental. Hay un aspecto que yo diría, hay una frase que dice: el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. Y quien domina la interpretación del pasado domina el futuro. Y esto acá se juntan las dos cosas, la historia y la política. Argentina tuvo una determinada interpretación de la historia y la política, el progreso, se hizo de salir. Ha ganado otra interpretación de la historia y el país está en otro modelo. Entonces, esto creo que es fundamental, ¿no es cierto? La relación, la interpretación de la historia y la política y el futuro. Segundo, el mercado. Wikipedia no tiene competencia. No tiene competencia real. No tiene competencia. Wikipedia es un monopolio. Acá es interesante, si Marita en el futuro puedo aportar algunos datos sobre esto. Es decir, ¿qué otra fuente que no sea Wikipedia consulta a los estudiantes hoy? Y creo, a lo mejor me equivoco, que vamos a encontrar que es un monopolio. Wikipedia, no solamente acá. Esto yo creo que nos pone, en un comentario, repito lo que decía Luis Alberto. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer en este sentido? Porque este tema guarda hoy es global. El dominio de las grandes empresas tecnológicas hoy es un gran tema de discusión y de debate a nivel internacional, en todos los campos. Y esto yo creo que si no logramos algún pie por ese lado, va a ser difícil que tengamos éxito en modificar esta situación. En hacer, si uno pudiera, lo que decía Diego, compartir, tener una visión clara, pero eso me parece que no es así, ¿cierto? Yo creo que lo que decía Luis Alberto, ¿no es cierto? A algunas personas que hayan tenido éxito en el mundo de las ciencias tecnológicas, los unicornios, etcétera, todo el sector, para vincularlo a su preocupación. Un modelo de información histórica y política muy contrario a lo que yo represento, lo que eso significa, y tiene una contradicción que creo realmente que no la han perdido todavía. Bueno, esperamos los links de Diego, espero que avances en la próxima nota, y Luis Alberto, la voluntad de cambiar, tenemos que avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias, buenísima conferencia. Muy bueno.
Bueno, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a Rosendo y a la presidenta, y felicitaciones por que han logrado. Marcos Aguini, gracias. Conseguimos. Valor este cabote. Muy bueno, inteligente.